En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos a este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 608. Somos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Zipa. Como siempre, un cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre varios municipios del departamento de Antioquia. Queridos oyentes, les recordamos que el próximo jueves 31 de octubre se celebra, diríamos que debería ser en todo el mundo, el Día de los Niños, expresión que tiene un significado universal, es decir, sin exclusiones de ninguna naturaleza, como por razones de sexo, de religión, de política. En otras palabras, hablemos un lenguaje incluyente, digno y completamente universal. Ese día, llamado de Halloween, debe ser una fiesta que reúna a todas las personas alrededor de estos seres tan queridos en crecimiento permanente para expresarles el cariño que se les tiene, sobre todo hacerles saber y reconocerles que tienen muchos derechos, como a tener una familia, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la protección en todo el sentido de la palabra, de manera que su crecimiento físico y mental los acompañe siempre y que sean conscientes de ese proceso tan grande que poco a poco se va desarrollando y que requiere acompañamiento permanente. Precisamente en Colombia, para asociarse a dicha celebración, por la ley 124, en su artículo primero se establece como día de fiesta cívica en el país, Día del Ahorro, que se celebra el 31 de octubre. Deberíamos entender tal propósito como un anuncio permanente de una vida futura próspera para estas personas que quieren estar estudiando para mañana transformar nuestro país. Por tanto, debemos todos el próximo jueves 31 de octubre comprometernos a cuidar y acompañar a todos los niños, las niñas y los adolescentes para que esta sea una celebración en paz, con la tranquilidad y la seguridad como debe ser siempre, que transcurra desde temprano hasta terminar el día con la alegría y la satisfacción de estar todos unidos alrededor de un acontecimiento del que todos debemos participar, que así sea. Muchas gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana y que estén muy bien. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Elmer Zapata Gutiérrez. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado de hoy. Elmer, bienvenido a Cuartillas Radio. Zoila, muchísimas gracias por esa invitación, gracias a ti, gracias a Abraham y gracias a todos los colegas de Zipa y de Cuartillas Radio que nos permiten aquí contar un poco sobre nuestra experiencia. Elmer, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, yo tenía como dos opciones, una era la carrera militar y otra la comunicación.
Mi papá fue militar y pues digamos que conservé como esa línea siempre, pero me dediqué al periodismo porque me pareció que era una muy bonita oportunidad para servir a las personas, para servir a la gente y para tener esa posibilidad de ayudar a cambiar el mundo de a poquitos, así fuera del barrio, así fuera de la comuna, y ese fue como digamos el gran reto que me puse cuando decidí comunicar. Pero su papá no se opuso a decir que quería que siguiera la misma carrera militar, ¿no? Él me apoyó mucho, me dijo, no, mijo, si quiere eso, adelante, seguramente lo harás bien y bueno, creo que tuvo razón. Qué bueno que le ayudó a alcanzar esos sueños. Elmer, cuéntenos acerca de su trayectoria en medios de comunicación o en comunicación organizacional. Bueno, voy a tratar de resumir un poco, pues. Aunque Sí, yo, porque pues, es mucha trayectoria, nos mandó una hoja de vida muy completa. Soy las que hemos pasado por muchos lugares, pero bueno, imagínense que yo comencé a estudiar comunicación social en la Universidad de Antioquia e hice mi práctica en Telemedellín en el noticiero. Y de ahí pues me quedé 7 años haciendo práctica. Telemedellín fue mi primera casa, me acogieron como una familia. Hoy, después de casi 25 años de haber hecho práctica, tengo grandes amigos que trabajamos juntos en Telemedellín y que aún trabajan allá, y ha sido para mí como esa gran primera experiencia de Telemedellín. Pues en Telemedellín tuve la oportunidad de ejercer en diferentes áreas. Fui reportero de fin de semana, luego reportero en semana, luego coordinador del noticiero, fue incluso durante un par de años voz institucional del canal. En fin, de Telemedellín me fui a Teleantioquia. Teleantioquia estaba planeando el noticiero de la mañana, que en ese momento se llamaba A Primera Hora. Y estaba, cuando eso no era consejo de redacción. Cuando eso no, eso fue como en 2007 que crearon A Primera Hora, y allí pues abrieron un concurso para una persona que se encargara como de la subdirección del noticiero, porque en ese momento el director, que era Oscar Montoya, era a su vez el presentador. Entonces yo hacía como la coordinación mientras él estaba en el set. Fue una experiencia muy bonita, poder ya, digamos, ampliar un poco el público ya hacia la región, hacia los municipios, a empezar a entender un poco esta geografía tan bonita y tan compleja de nuestro departamento, y fue una experiencia maravillosa. Bueno, de ahí me fui al sector público, me fui a trabajar a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Cultura Ciudadana, como consultor en temas y campañas de cultura ciudadana, sobre todo para hacer estas campañas de ciudad, de orgullo de ciudad, campañas de sensibilización frente al cumplimiento de la norma, al comportamiento con los vecinos, a la disposición de residuos, en fin, como campañas para ser un buen ciudadano, que pues valga la pena decirlo, se han perdido un poco eso en las estrategias de comunicación pública. Pero bueno, esa fue una experiencia muy bonita. Luego estuve por fuera del país, estuve un tiempo, y cuando regresé tuve breves periodos en la W. Fui corresponsal en Medellín, en Hora 13 Noticias, en Televid. Televid tenía un micronoticiero que se llamaba El Informativo Hoy, que era de 5 minutos todos los días. Yo dirigí también ese noticiero. De ahí me fui nuevamente a Teleantioquia. Ya digamos que la estructura del noticiero había crecido muchísimo, porque era entonces el noticiero en la mañana, en la noche, los fines de semana, y la estructura era un poco más grande. Entonces fui director de fin de semana del noticiero de Teleantioquia, y de allí me fui a trabajar otra vez al sector público. Me fui a la Alcaldía de Medellín como asesor de comunicaciones en la Alcaldía de Aníbal Gaviria. Una vez finalizada la alcaldía, fui a Intersoftware, que es la red de empresas de software de Colombia. Allí ejercí como director de mercadeo y comunicaciones, y en 2020 volví a la gobernación de Antioquia, al sector público. Volví para acompañar todo la creación y el posicionamiento del turismo en Antioquia con el programa Antioquia es Mágica. Un programa muy bonito. Maravilloso, una de las mejores experiencias laborales que yo he tenido, que tuvo un esfuerzo muy grande en el que se buscaba visibilizar la gastronomía, las costumbres, las tradiciones, la música,
todo el arte, todo y como mostrar otros sitios turísticos de Antioquia, no solamente los que más visita la gente siempre, sino que hay otros destinos muy bonitos. Claro, todo lo que la región ofrece que uno como turista nunca aprovecha, porque el turista siempre se va a los mismos 5 sitios. Y aquí empezamos a descubrir unos lugares maravillosos que lo que hicieron fue jalonar y potenciar el turismo del departamento después de una época tan dura como fue la pandemia, en el que una época en la que la gente pues estuvo encerrada y luego tuvo la oportunidad de salir y fue una oportunidad maravillosa de poder explorar nuestro territorio, y fue un trabajo bastante bonito que hoy todavía pues se siente con mucha fuerza. Y durante el último año, una vez terminamos el gobierno, ahorita en 2023, me he dedicado a mi empresa de consultoría, que se llama Comité Comunicaciones, Marketing y Tecnología, y a la docencia, sobre todo en áreas relacionadas con tecnología y con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación, del periodismo? Yo creo, Abraham, que ha sido la oportunidad de darnos cuenta de que todos somos iguales, de que hay unas barreras económicas, hay unas barreras geográficas, hay unas barreras físicas y culturales que no nos permiten ver a la gente como es. Y yo creo que el periodismo saca de la gente esa oportunidad de ser transparentes, de ser ellos mismos, de ser autóctonos y de manifestar sus problemas, su alegría, sus logros o su visión de futuro a partir del trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación. Elmer, para usted, ¿qué retos tenemos los periodistas y comunicadores actualmente? Bueno, indudablemente hay que trabajar para aprender a utilizar la tecnología a nuestro favor. Le tememos mucho a la tecnología, a la inteligencia artificial, porque ya hay inteligencia artificial que te escribe noticias ella sola. Que muchos hasta dicen que hay trabajos que se van a acabar, entre ellos el periodismo. Por supuesto, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Hay expertos que dicen que cerca de 5 millones de empleos se van a perder en los próximos 5 años. Yo no estoy de acuerdo mucho con el tema, sobre todo para los periodistas, porque de todas maneras las herramientas existen y hay que aprender a utilizarlas. Pero el que se queda sin empleo es el que no aprende a subirse al bus de la tecnología. Se actualiza. Es bueno y es malo. Mire, hace poco le plagiaron la voz a Armando Plata Camacho, el presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, y nos reportaba ahí en ese chat que tenemos los locutores que qué hacía, dijimos hay que demandar. Y ya tienen demandado eso, y ayer precisamente nos comentaba un profesor de inteligencia artificial que tiene muchas demandas. Sí, por supuesto. ¿Qué es la dificultad acá? Que se queda también en el limbo de a quién demandar, porque la herramienta está ahí. Ahí toca es averiguar quién fue el que utilizó la herramienta de una manera que no es adecuada para generar un daño, ¿cierto? Pero desde que actuemos como periodistas, con la ética, con la responsabilidad, con el compromiso de ayudar a los ciudadanos, creo que es una herramienta muy potente, sobre todo para difundir, para hacer nuestro trabajo más rápido y para llegar cada vez más y más a la población que no tiene tal vez acceso a un medio de comunicación y le hace falta enterarse. Hoy esto es una revolución. Un medio de comunicación ya no es un canal de televisión o una superemisora. Un medio de comunicación es un grupo de WhatsApp, un medio de comunicación es un canal de Telegram. La gente no dimensiona todavía el poder que tiene la tecnología para comunicar. Esto es lo grave, pero si ejercemos el periodismo con responsabilidad, utilizando la tecnología, creo que vamos a hacer una labor muy bonita, como siempre nos invitaron, Abraham, a educar, a informar y a entretener. Sí, porque hoy en día cualquiera que escribe en las redes sociales dice que es periodista, pero no, hay que reconocer que los que hemos pasado por una universidad, pues defendemos el periodismo. ¿Cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación a los cambios actuales de nuestra profesión? Bueno, hay un reto fundamental que tiene que ver con entender el mundo, cómo está cambiando. Hoy, o durante, digamos, muchos años, formábamos en las facultades a periodistas que luego se especializaban en un tema. Hoy yo creo que es fundamental que los periodistas busquen su vocación realmente en lo que quieren estudiar, si se quieren profundizar en la investigación o en el reportaje
o en la escritura literaria o en lo audiovisual o incluso en el periodismo digital, que busquen su nicho y se especialicen por ahí para que, digamos, tengan una mejor oportunidad de desempeñarse en un mundo en el que cada vez es más complejo el tema de empleabilidad para periodistas. Estamos las facultades arrojando cerca de 300 profesionales cada semestre, hablo solo de Medellín y de Antioquia, y esto implica un reto para las nuevas generaciones y es ¿dónde voy a trabajar o si me toca autoemplearme? De allí que el llamado es busque el nicho, busque lo que a usted le guste, lo que usted quiera hacer, y de esta manera usted se especializa en eso que sabe hacer y seguramente será un muy buen profesional. Y Elmer, ¿cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio de la profesión? Bueno, lastimosamente nuestra situación social no ha sido fácil y no ha sido fácil nunca. Para los periodistas nunca ha sido fácil ni a principios del siglo XX, ni a mitades, ni a finales, ni en el comienzo del XXI. Nunca ha sido fácil. Siempre ha existido el tema de coartar la libertad de expresión, la amenaza de grupos armados o de grupos delincuenciales, o no nos digamos mentiras, en ocasiones la censura que ocurre, una censura muy tenue, pero que ocurre de los grupos de poder o de los grupos políticos cuando quieren que se hable positiva o negativamente de una persona que esté a su favor o en contra. Creo que esos son los tres elementos que nos han dificultado siempre la condición de ejercer el periodismo. Precisamente con eso que acaba de decir, ¿cree que hay libertad de prensa en Colombia o no? Yo creo que no. Seguimos siendo todavía muy ajustados a una dependencia económica del aparato político y del aparato estatal, y esto nos lleva a que se haga cierta limitante. Y para esto se ha encontrado, digamos, una posibilidad para los medios de comunicación, que son las campañas de crowdfunding, las campañas de fundraising, los apoyos virtuales, el invíteme a un tinto, el dóneme un dólar. Esto ha permitido que los medios puedan actuar con más imparcialidad, pero no totalmente desligados de la presión que indudablemente ejerce el Estado en sus diferentes espacios, en lo político, en lo militar, en lo judicial incluso, y vemos cómo algunos medios en el país todavía son censurados cuando hacen trabajos independientes y que no dependen económicamente ni de gremios ni de políticos. Precisamente hablando de ese periodismo independiente, el periodismo comunitario, ese que no está, digamos, sometido a la censura del Estado, ¿cómo cree usted que puede ayudarse a la sostenibilidad de estos medios para que puedan ser independientes, pero que a la vez sean sostenibles? Bien, el gobierno tiene una responsabilidad, no es expresa, es un poco más moral. Por ejemplo, acá usted sabe que en la alcaldía hay una política pública de medios comunitarios, yo creo que es de las únicas que hay en Colombia. A eso iba, ejemplos como el de Medellín, que debe por lo menos garantizar una sostenibilidad, bien sea desde el apoyo económico, desde el apoyo técnico o desde la formación, pero apoyar los procesos de comunicación comunitaria y barrial. Es una de esas pocas experiencias exitosas que existen en el país, y me atrevería a decir que en Latinoamérica. En países de Europa el Estado financia los medios de comunicación, pero son totalmente independientes. Recordemos casos como la radio italiana, la radio alemana o la BBC de Londres, donde digamos que el funcionamiento en un buen porcentaje depende del apoyo del gobierno, sin que esto signifique, mejor, del apoyo del Estado, sin que esto signifique que esté mediando el gobierno en las decisiones editoriales o en las formas de publicar información. Y esto también nos lleva a nosotros a ponernos unas barreras y limitantes éticas frente al ejercicio del periodismo. Entonces sería muy interesante que a futuro los planes de gobierno incluyan estrategias como esa política pública que el municipio de Medellín tiene para los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores y periodistas? Bueno, a diferencia de muchas profesiones, estoy seguro de que los que estudiamos comunicación, los que estudiamos periodismo, lo hicimos porque queríamos, porque lo sentíamos, porque teníamos esa vocación, porque nos gustaba. Entonces, es encontrar esa pasión, ese es el mensaje. Encuentre esa pasión y sígala adelante. Usted tiene la posibilidad de ayudar a cambiar el mundo desde el barrio, desde la cuadra,
de denunciar, de ayudar, del servicio social, del apoyo a la comunidad, de la manera en que podamos resolverle los problemas a la gente, estamos haciendo un buen periodismo. Ha sido muy grato tener hoy como invitado a nuestro programa institucional Cuartillas Radio al comunicador social periodista Elmer Zapata Gutiérrez. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y contarnos sus experiencias y sobre todo sus opiniones con respecto al periodismo actual. Pues muchas gracias a ustedes, soy la Abraham, a todo el equipo del CIPA, de verdad qué alegría poder contar con este espacio y muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de Cuartillas Radio y por supuesto invitarlos a que nos escuchen. Recuerde que la transmisión de este programa se hace a través de nuestra querida universidad, de nuestra querida emisora cultural de la Universidad de Antioquia, el martes a las 9:30 de la noche y que pues tenemos cobertura en todo el departamento, que estamos en Medellín, en Andes, en Turbo, en Caucasia, en el Carmen de Viboral. Entonces, sintonicémonos por la radio de nuestra alma mater, nuestros 1410 AM, y qué rico que también nos puedan escuchar en Radio Zipa Estéreo, recuerden, en zipaantioquia.org. Claro que sí, y Cuartillas Radio hoy en día ya es internacional porque hemos tenido periodistas de Medellín, Cali, Barranquilla, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, hasta de Ucrania. Tremendo, muchas gracias. Hablemos bien con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos Bien de el programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Quiero ser insistente en una recomendación, la de consultar el sentido etimológico de las palabras. Hay fuentes muy importantes, muy valiosas, muy ricas que pueden facilitarnos este tipo de consulta. Cito como ejemplo la página del español castellano.org del profesor uruguayo Ricardo Soca. Y vamos a buscar una palabra que nos interese. Por ejemplo, daguerrotipo. Estamos hablando de la cámara fotográfica del siglo XIX. Y dice a propósito el profesor Soca en su sección que el artista francés Louis-Jacques de Daguerre, 1789-1851, se había especializado en pintar cortinas que servían como fondo de escenarios teatrales. Puesto que poseía una gran creatividad, Daguerre buscó innovaciones llamativas para que sus escenarios fueran más impactantes y así inventó el diorama, una cortina transparente en cada uno de cuyos lados pintaba una escena distinta y mediante efectos de iluminación lograba que los espectadores vieran imágenes diferentes. El efecto que la luz ejercía sobre las sales de plata, tornándolas más oscuras, ya era conocido. Niepce, que trabajaba con Daguerre, había realizado algunos modelos, pero sin utilidad práctica. Daguerre usó placas de cobre recubiertas de sales de plata que se oscurecían por incidencia de la luz en las zonas de mayor luminosidad. Después mojaba la superficie con tiosulfato de sodio y los granos de sal que no habían sido ennegrecidos eran eliminados, con lo que se formaba una figura permanente. Pero el proceso era prolongado y engorroso. Harían falta otros hallazgos antes de que la fotografía empezara a abrirse camino. ¿Ven qué tan curiosa, qué tan interesante es la forma de exponer el significado etimológico de las palabras? Repito, la fuente es la página del español del profesor Ricardo Soca. Muy bien, esta ha sido la sección Hablemos Bien de Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartillas Radio. El Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín se estrenó la tercera temporada, el musical del Principito, basado en la novela del escritor aviador francés Antoine de Saint-Exupéry,
autor de la famosa obra literaria más leída de todos los tiempos, traducida en todos los idiomas y adaptado a diversos formatos, teatro, televisión y cine. El musical del Principito, de regreso a las tablas en el teatro, reunió a 35 artistas en escena. Se mezclaron música, luces, escenografía y vestuario en ese mundo mágico para narrar en su tercera versión la historia de la llegada del Principito a la Tierra con la caída de un asteroide, creando una fuerte relación con el piloto que se encontraba en el desierto del Sahara. La obra teatral, en su primera edición en diciembre de 2021, cautivó al pueblo antioqueño. 15.000 espectadores vieron en escena las divertidas pero poéticas conversaciones entre el Principito, el Zorro y la Rosa. En el 2022, en la segunda versión, los asistentes acompañaron al Principito a bordo del asteroide B612 para hacer un viaje por todo el universo. En su tercera edición se aprecia el encanto, la calidad y el talento, siendo fiel a las versiones anteriores. La obra se centró en la escena desde uno de los temas esenciales del libro, la humanidad. Las funciones del preestreno fueron presentadas a niños migrantes venezolanos y para la Fundación Lupines, una organización que se encarga de rehabilitar a menores discapacitados. En la nueva temporada habrá una relación acerca de la empatía y la solidaridad, valores que atraviesan la historia del pequeño príncipe procedente del asteroide B612. Amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, la directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.